Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a Libros para Vivir. Esta es la primera edición, es el capítulo número uno, espero yo que sean muchos. Y así que, bueno, vamos a echarnos a rodar, que yo creo es lo más importante siempre que queremos comunicar, ¿no? Hay que comunicar, hay que echarnos a rodar y que las cosas vayan sucediendo como tengan que suceder. Voy a cometer errores, voy a cometer torpezas, muchas cosas van a poder, pues, irse mejorando. Eso lo sé por experiencia. Pero bueno, la cosa es hacer algo, ¿no? Comunicar. ¿Y qué es lo que se va a comunicar aquí? ¿Qué es lo que yo voy a comunicar o proponer? Bueno, voy a revisar libros, voy a hacer análisis, voy a hacer reseñas, voy a vincularme de manera personal con los libros y los voy a traer aquí para compartirlos con todos ustedes. ¿Qué clase de libros? Bueno, libros que tienen que ver con el management personal, con el desarrollo personal, con la filosofía existencial, con la filosofía de la persona. Em, yo quiero colocar aquí, no a los libros, este es un canal de libros, sí, pero los libros no son un fetiche, no son un objeto al que hay que adorar, no, son un vehículo el más perfecto que existe para comunicar las realidades interiores. Y eso es lo que a mí me interesa. Voy a prepararme, pues aquí, perdonen ustedes, esto es informal. Voy a tener aquí siempre algo para tomar, porque se me seca mucho la garganta, especialmente a estas horas del día. Estoy aquí rodeado de penumbras, es la noche. Esto es Libros para Vivir. ¿Por qué tiene este nombre? Bueno, este canal tiene este nombre porque los libros son esenciales para vivir. Los libros son alimento. Sin libros, nuestro espíritu languidece, nuestro espíritu palidece, nuestro espíritu, como esas plantas a las que no se les ha regado lo suficiente, pues se se marchita. A mí me llama mucho la atención esto de las famosas campañas de fomento a la lectura. Digo, las comprendo, pero a mí me llama un poco la atención y me provocan incluso un poco de risa porque es como si hubiera una campaña para comer. Hay que promover la comida, que la gente coma. Caramba, se les está olvidando comer. ¿Ustedes se imaginan eso? O una campaña para promover el sexo. Caramba, la gente se ha olvidado del sexo. ¿Qué pasa? Ya no es lo que era. Hay que, hay que promover las relaciones sexuales. ¿Se imaginan? Pues es inconcebible. Pues no exagero, pero a mí me parece lo mismo. Invitar a la gente a leer algo que es tan decisivo, tan trascendente, tan necesario para la vida y tan placentero. Bueno, la cosa es que quizás yo, al traer hasta aquí mis reacciones, estoy haciendo lo mismo. Bueno, sirva esto de introducción, no quiero perder más el tiempo. Hoy vamos a hablar de un libro que ha sido fundamental, no solo para mí, sino para un montón de personas. Este libro es El hombre en busca de sentido, de don Víctor Emil Frank. Este libro es tan importante que la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos lo consideró como uno de los 10 libros más decisivos en la historia de la humanidad. Replantéense eso mentalmente. Piensen otra vez lo que acabo de decir. Uno de los 10 libros más importantes en la historia de la humanidad. Ese es el peso que la obra de Víctor Frankl tiene y en concreto El hombre en busca de sentido. Yo he tenido la fortuna de tener conocidos, personas que se dedican a la psicoterapia, que conocen más a fondo, ¿verdad? La parte, digamos, técnica de la obra de Víctor Frankl. Y ellos me dicen, por ejemplo, que este libro es muy importante porque a partir de ese libro es que se va derivando la logoterapia, se va deduciendo de la práctica de lo que este libro es, porque este libro es una recapitulación de la experiencia de Víctor Frankl en los campos de concentración. Me parece, no recuerdo puntualmente, me parece que es un par son 2 o 3 campos de concentración en los que pues él estuvo secuestrado, estuvo siendo prisionero
de parte del régimen fascista nazi, ¿no? Bueno, este señor, para quienes no lo sepan, es una figura muy, muy importante en el mundo, muy decisivo en el mundo. Forma parte de la llamada tercera ola de la psicoterapia austriaca, vienesa, concretamente. Él nació ahí en Austria, en Viena, Austria, en 1905, el 26 de marzo de 1905. Voy a voltear aquí porque aquí tengo mi acordeón, decimos los mexicanos, ¿no? Mi chuleta, dicen en España. Y él muere, pues, en el año de 1997, a finales del siglo XX, un hombre del siglo XX. Junto con Abraham Maslow, por ejemplo, un gran eh, un psicólogo norteamericano, y Carl Rogers, pues es como, digamos, una de las figuras, una de las tres figuras más visibles de la llamada psicología humanista. La obra del hombre en busca de sentido es una obra de carácter subjetivo, es una obra de carácter fenomenológico, porque lo que hace Víctor Frankl es enfrenta su destino. El amor fati de Nietzsche, de alguna forma, ¿no? Es decir, yo no puedo hacer nada por cambiar. Yo no puedo hacer nada por brincar estas cercas, estas alambradas electrificadas y estos nidos de ametralladora. Yo no puedo hacer nada, no tengo poder para hacerlo. No puedo hacer nada para evitar que se me castigue, para evitar que se me mande a trabajar eh, con pico y con pala, haciendo agujeros en un suelo casi petrificado por el frío, ¿no? Y hacerlo hasta que se me despellejen las manos y con el ardor y la sangre seguir cavando, porque no puedo evitarlo. No puedo hacer nada tampoco para evitar que fulano, sutano, uno de estos mequetrefes que nos vigilan, dice Frankel, venga y si le pega la gana a bufetearme. Básicamente estoy a merced de un modo absoluto de esta gente. Sin embargo, por más poder que ellos tengan, no podrán nunca, nunca, nunca podrán entrar a mis dominios internos, íntimos, para imponerme una forma de pensamiento. Y es ahí cuando se da cuenta. Dice, yo voy a hacer aquí como si fuera una cámara. Voy a observar lo que acontece aquí. Bueno, vamos al libro. Este canal pretende abocarse a la reflexión en torno a los libros de una manera un tanto asistemática y prolongada. Yo no vengo aquí a hablar rápido, a meter estos cortes para darle dinamismo. Ustedes se darán cuenta que no estoy incluyendo música, que a mí me encanta poner música, ¿no? Pero no lo voy a hacer. Es simplemente un hombre con un micrófono y una cámara. Y aquí el eco de lo leído. Bueno, vamos a esto. El libro está dividido en tres partes. La parte primera se llama el internamiento en el campo, que habla precisamente del proceso que se sigue cuando entra al campo de concentración. La parte número dos, que es la más extensa, es la parte en la que se describen las rutinas dentro de este infierno. Y por último, la parte número tres es lo que acontece después de la liberación. Entonces ya nos estamos situando. Sabemos la importancia, lo traté de dibujar al principio de este episodio, la importancia de Viktor Frankl, un hombre muy reconocido en su tiempo, muy reconocido, un hombre ya, a pesar de que era muy joven, un hombre que era visible dentro del mundo intelectual y el mundo de la psicoterapia, ¿no? Entonces, entra, es capturado, él es judío, es capturado y él entra a este lugar de confinamiento y se da cuenta, como he dicho al principio, que lo ha perdido todo. Lo ha perdido todo, incluso un manuscrito. Él tiene un manuscrito
que ha cuidado y que pues guarda la esperanza de poder salvarlo. Y yo lo entiendo perfectamente. Para muchos podrá ser una simpleza, pero era el producto de muchos años de esfuerzo, era el producto de una pasión, de una dedicación personal, era el producto de, pues del esfuerzo, del trabajo, de la disciplina de alguien que reflexiona constantemente en un asunto y como producto de esto, pues tiene una serie de cavilaciones, una serie de presupuestos que propone, ¿verdad? Como una obra intelectual. Esto cuesta mucho trabajo. No podría salvar estos manuscritos que le fueron arrebatados y seguramente terminaron en la basura. Paradójicamente, este atropello que lo hirió tanto se convertiría en un estímulo que lo ayudaría a sobrevivir en el infierno, porque él guardaba la idea de reconstruir ese manuscrito. Bueno, vamos a empezar. La primera parte es la parte de el internamiento en el campo. Frankel dice, yo voy a ser un observador. Decía, es un método fenomenológico, un método de observación donde puntualmente va narrando lo que va sucediendo, pero sin adjetivaciones como lo haría un cronista, un periodista, no, simplemente va detallando, como si estuviera haciendo una especie de itinerario, atestiguando como un notario, ¿no? Lo que va, lo que va ocurriendo y entonces nosotros podemos tener una noción muy clara de lo que acontece. Lo que ocurre al entrar, dice él, es un proceso de selección. Se paran delante de un militar, de un nazi, que los observa y dice izquierda o derecha. Él no sabe nada, no sabe. Se ha especulado, ¿no? Vienen en un vagón como animales, como ganado. Y se ha especulado que la izquierda, que la derecha. Y es muy triste y muy conmovedor. Hubo momentos en que mis ojos se llenaron de llanto cuando estaba leyendo este libro. ¿No? No podían ver hacia el exterior, vienen dentro de un vagón cerrado y empiezan a especular y empiezan todos, y esta es la primera observación que Frankel hace, empiezan todos a pensar que las cosas no pueden ser tan malas como se dice, que tal vez sea exagerado, que a lo mejor sí son malas, pero para otros, para ellos no, que quizás van a ser mandados a trabajar en una finca. Empiezan a especular tonterías, tratando de evitar confrontarse con la realidad. Entonces, de pronto se abren las puertas, empiezan aquellos hombres a gritar y observar ahí el letrero que anunciaba dónde se encontraban. Estaban en un campo de concentración y Frankel dice, recordaré hasta el último día de mi vida el grito aterrador que escuché de alguien que al leer aquello entendió dónde estaba y lo que le esperaba. Fueron bajados, fueron dirigidos hacia este hombre que decía derecha o izquierda. A él le dijeron uno de los lados, no lo recuerdo, derecha o izquierda. Estuvo ahí y después se lo van llevando y entra un proceso de desinfección. Ahí los despojaban de todas sus pertenencias. Ahí fue donde le quitaron el manuscrito que Frankel tanto había cuidado. Después los afeitaron, dice, los depilaron completamente, todo, cabeza y todos los vellos corporales. Y después les daban una barra de jabón y le daban un tiempo limitado para que se asearan lo más pronto posible. En ese momento, Frankel se da cuenta de algo. Se da cuenta que ha perdido toda intimidad, que no puede cubrir su desnudez, que el pudor sale sobrando. Y también se da cuenta de que en ese momento lo ha perdido todo. Todo, todo. No tiene nada. Lo único que tiene, lo único que le queda es su cuerpo.
Fíjense ustedes, qué, qué postura existencial tan radical. Entre ustedes y yo median muchas cosas, incluso si estuvieran presentes aquí. No hablo del micrófono, de la cámara. No, la ropa, ¿verdad? No sé, la- las formas sociales, las distancias, la libertad de que yo no quiera verlos o ustedes no me quieran ver a mí. ¿Ya? Hay elementos que están filtrando la relación. Ahí no lo había. Eran como animales. No podían decir no. No podían escapar. Entonces, dice, cuando se están duchando y están ahí tiritando de frío y se observan, uno de ellos empieza a reír. Entonces Frankel ahí hace la primera anotación. Recuerden que él no puede tomar notas en una libreta. Son notas mentales. Se da cuenta de algo. Se da cuenta de que aquello tan trágico les producía de pronto una reacción insospechada, la risa. Y esto es importante, lo subrayo porque más adelante se da cuenta de la importancia que tiene el humor para el ser humano. Para el ser humano que quiere sobrevivir en un mundo hostil, en un mundo agresivo y en un mundo trágico. Víctor Frankl es un pensador trágico, dice, todos nos vamos a morir. Ah, bueno, pero la cosa está en cómo vamos a vivir, cómo decidimos vivir el tiempo que nos ha sido dado. Somos absolutamente libres, somos radicalmente libres. Y yo quiero que tú vayas tratando de entresacar algo para tu propia vida, para tu propia existencia. Mira, yo estoy aquí contigo hoy porque yo quiero estar contigo hoy. Y tú estás conmigo aquí hoy porque tú has querido estar conmigo aquí hoy. Si tú decides irte, te puedes ir. Tú lo vas a decidir, ¿sí? Pero eso es una producto de una decisión personal. Es la libertad radical, la libertad última. Se sentían pues abrumados por la sensación de no saber qué pasaría con ellos después de la limpieza. Especulaban que tal vez podrían ser aniquilados, pero no sucedió eso. Fueron tomados, llevados fuera de ahí. Se les otorgaron unas ropas que no eran de su tamaño y si tenías suerte te tocaba algo que era de tu tamaño. Si no tenías suerte tenías que aguantarte. Por ejemplo, los zapatos. Si los zapatos te quedaban apretados, pues imagínate lo que significaba aquello. Frankel también dice que los soldados eran, cuando bajaban del tren, cuando eran seleccionados y cuando eran llevados a este sitio de aseo, eran muy simpáticos, muy bromistas, eh, nada que ver con lo que se habían imaginado. Y entonces esto les hizo a ellos, pues, tratar de justificar sus esperanzas. Decir, bueno, tal vez no es tan malo aquí, ¿no? Pero cuando les despojaron las pertenencias, hasta ahí llegó el, la buena onda, el buen rollo. Lo que querían era que se despojaran rápido de las pertenencias, relojes, sobre todo, ¿no? Joyas. Querían el oro de las joyas de estas personas. Frankel recuerda pues, con un poco de tristeza como un hombre pidió, ¿no? Si podía quedarse con una alianza, con una argolla matrimonial. Evidentemente, aquello fue imposible. Estaban pues ya desnudos, después les dieron estas ropas y después pasaron a los barracones, ¿verdad? Cuando estaban en los barracones, hubo una persona que salió de ahí, que salió de otro barracón, un prisionero viejo, antiguo, pues, en términos de los años de expectativas que tenían estas personas, y se coló en su barraca ahí, su barracón, y les lanzó un discurso, y se dio cuenta que ahí se da cuenta de otra cosa, se da cuenta de las jerarquías,
se da cuenta de cómo este hombre que era más experimentado actuaba, ¿no? Con cierta condescendencia, actuaba como si fuera el sabio de la tribu, ¿no? Y les dio algunos consejos de las cosas que debían hacer, de lo que iban a esperar ahí, de cómo debían comportarse, ¿sí? Y luego habla de cómo, am, de lo que ocurrió en el proceso de selección, ¿no? Y entonces uno de los nuevos recluidos ahí, de los nuevos prisioneros, le pregunta, bueno, yo tenía un amigo que venía conmigo pero a él lo mandaban al otro lado, ¿no? Lo separaron. ¿A dónde lo enviaron a él? Entonces le dijo, verás, ven, asómate aquí, hay una ventana. Y se veía una chimenea donde salía humo. Y le dijo, dile adiós a tu amigo ahí va. Y entonces se confrontaron con esa realidad. O alguno que lloró, se dio cuenta entonces que todo aquello que habían pensado, que se venía especulando en el tren, pues era cierto. Estaban en un lugar terrible. Habían sido enviados, su amigo había sido enviado junto con mucha gente a la cámara de gas. Frankel recuerda que ese hombre, el hombre que les dio ese discurso, le dijo, cuando se enteró que Frankel era médico, le dijo que le iría bien porque a los médicos eran predilectos del ¿cómo se llama? Del cabo ahí, ¿no? Del, del líder ahí, del caponero, pues. Con el paso del tiempo se daría cuenta que no era verdad, que no era verdad, que le estaba mintiendo. Después, la primera etapa o la, la fase uno, como dice Frankel, es muy breve, es un texto, simplemente habla de la reacción de la persona al saber que ha sido despojada de todo, que ha sido arrojada a un lugar donde ha perdido toda agencia, toda libertad y sobre todo a un lugar donde impera la incertidumbre. Frankel dice esto, no sabíamos qué iba a pasar. No sabíamos qué iba a pasar. Yo no sabía si iba a amanecer con vida al día siguiente o iba a ser liberado. Entraba en un plano de incertidumbre y Frankel enfatiza mucho esto, el peso de la incertidumbre, lo que nos mata la incertidumbre. Y yo te pregunto a ti, en tu vida, ¿qué papel desempeña la incertidumbre? En mi opinión, Frankel tiene toda la razón del mundo. La incertidumbre es es un grillete que nos une a una de estas bolas, ¿no? Estas bolas que nos impiden movernos. Y además es un grillete incandescente, nos tortura. Entonces, más adelante, Frankel, sin decirlo explícitamente, pero él da o comparte la solución que él encontró para sobrellevar ese peso, el peso de la incertidumbre, que es lo que yo decía al principio, este amor fati de Nietzsche, este aceptar la vida como venga. Dice Frankel que durante los años que estuvo ahí, se dio cuenta que muchas personas trataban de comprender ese mundo que los rodeaba. Trataban de detectar patrones, trataban de tomar decisiones que les garantizaran decisiones que les garantizaran la vida. ¿Me explico? No, es que si llega a las 5 de la tarde, a las 6, entonces yo tengo que levantarme. Entonces empezaban a fantasear cosas. Y entonces Frankel dice que aquello era un absurdo, era una tortura adicional, una tortura extra. Estos, estos reos, lo que pasaba es que se echaban encima la responsabilidad de tratar de salvarse a sí mismos. Y Frankel dice, esto era bastante injusto porque para ser responsables tenemos que ser libres.
Y este es uno de los principios que más adelante se va elaborar con suficiencia como parte de la logoterapia. Pero yo quiero subrayarlo. Tenemos que, para ser libres, tenemos que ser, para ser responsables, tenemos que ser libres. Entonces, Frankel dice, yo me creé en la mente una regla de oro, que es la siguiente. Siempre hablaba con la verdad. Nunca busqué mentir a nadie. Y siempre respondía solo aquello que me preguntaban. Nunca intentaba decir de más. Esa es una regla en mi trato con los soldados los nazis que los cuidaban. Y después dice, si me decían, vete para allá, yo me iba para allá. Si me decían, vete para acá, yo me iba para allá. Y de, no trataba de comprender aquello, porque no podía, era imposible. Si me mataban, eso es algo que escapaba de mis manos y sí sobrevivía también. Ahora, vamos a extrapolar esto con nuestra vida personal. La vida es demasiado compleja, la vida es demasiado grande, la red de causas y efectos que constituyen todo esto que llamamos existencia es muy grande. Y tratar de racionalmente comprender ese universo nos aplasta. ¿Hasta qué punto? Y dejo la pregunta votando, y ahí me comentas aquí abajo. ¿Hasta qué punto es sensato adoptar la actitud frankliana? De decir, simplemente no tengo el control, no sé lo que va a pasar mañana, no sé lo que va a suceder mañana. Simplemente el día de hoy, tú y yo que vivimos, gracias a Dios, en un mundo libre, donde podemos tomar decisiones, voy a tomar las decisiones que yo en este momento, con la información que tengo en este momento, creo que son las más justas, las más adecuadas, las más necesarias. Y si mañana o pasado resulta que me equivoqué, pues no me voy a torturar. No voy a querer, no voy a inventar esta tortura fatídica, ¿no? Que es querer viajar en el tiempo para cambiar cosas que no se pueden cambiar, muchachos. Hay que aceptar que en este momento quizás estoy tomando una decisión fatal, pero no tengo la información. Es un acto de una absoluta crueldad contra uno mismo juzgar el pasado, ¿verdad? Con, con la ventaja que te da los años vividos. Yo seguramente cometí muchas burradas hace 10 años, pero eso lo sé hoy. O sea, las burradas que cometí el 2012, hoy que estamos a 2022, me quedan claras, porque tengo 10 años de ventaja. En ese momento, yo tomé las decisiones que consideré eran las más necesarias. En el campo, todos los prisioneros pasaron por una muerte emocional. Es una de las observaciones que más me impresionó de Frankl, ver, ver a través de los ojos de Frankl cómo todos estos prisioneros se iban secando por dentro, se iban apagando por dentro. Dice que al principio contemplar escenas de violencia era espantoso, pero con el paso de los días, aquello se volvía parte de lo cotidiano y uno simplemente era totalmente insensible. Dice él cómo recuerda a un niño que se le congelaron los pies y los dedos de los pies se le, pues se le gangrenaron, no sé cuál sea el término médico, ¿no? Y dice que él observó cómo con una tenaza se los arrancaron uno a uno. Y aquello que en otras circunstancias hubiera sido pues algo tremendo de observar, de atestiguar, en ese momento y dadas las circunstancias, era poco más, poco menos.
había cosas, dice Frankel, y esto me llama la atención, los detalles del grandísimo observador que este señor era. Dice, había cosas que los prisioneros deseaban profundamente. Deseaban un baño caliente, así que si hoy te puedes bañar con agua caliente, báñate con agua caliente y deja que el agua te toque y disfruta cada segundo de ese baño. Cigarrillos, es decir, el placer que siente un adicto a la nicotina y comida, evidentemente. Frankel dice, observa cómo los prisioneros tenían un juego que consistía en que se contaban el uno al otro menús o sí, diferentes tipos de menús. Decía uno, por ejemplo, mira, imagínate que estoy entrando en un restaurante o contaban historias, por ejemplo. En mi pueblo había un restaurante que se llamaba el XYZ. En este restaurante servían la mejor lasaña del mundo. Mira, te la voy a describir. Mira, ponían la pasta, así, no sé qué, y estaba rellena con una... Y te iban contando, se iban contando el uno al otro. Era una especie de placer. Y entonces dice Frankel que aquello le pareció horroroso. Le pareció que era un echarse sal en la herida, que era tremendamente nocivo. Sin embargo, se deleitaban haciendo esto una y otra vez. Otra cosa que anotó en el tiempo que estuvo presente ahí Frankel es cómo este nivel, este cautiverio bajo estas condiciones tan estrictas y tan terribles, tenía efectos inesperados. Por ejemplo, dice, la desaparición de la libido. Creo que él estuvo más de 2 años. Yo, dice, en todo este tiempo no recuerdo haber sentido el más mínimo asomo de apetito sexual. En 2 años. Y nadie de los que estaba conmigo ahí. Y mira que dormían todos juntos, apretados. Eran espacios muy reducidos, muy pequeños. No tenían colchones, no tenían almohadas. Había personas que no podían dormir sin almohadas y se quitaban aquellos zapatones llenos de lodo y los usaban como almohadas. Una ventaja o algo positivo de que dormíamos 3 o 4 en una pequeña litera es que la cercanía de los cuerpos hacía que el frío se sintiera menos. En una ocasión, el doctor Frankel está acostado ahí y se levanta. Había, dice, una pequeña estufa donde había leña y había un trozo de leña y él lo empuja para tratar de avivar el fuego. Y entonces voltea y se da cuenta que uno de sus compañeros está teniendo una pesadilla. Está, está haciendo ruidos. Entonces, él intenta acercarse para despertarlo. Y cuando está a punto de hacerlo, da un paso hacia atrás y dice una cosa maravillosa y terrible. Dice, me di cuenta que que no había pesadilla, por terrible que fuera peor que la conciencia, que el darse cuenta de dónde estaba. Dice también que con el paso de los tiempos, de los días, pues con el paso del tiempo, aprendieron a dormir, se adaptaron, además trabajaban todo el día, los sacaban temprano, los hacían marchar hasta unas zonas donde estaban construyendo una carretera. Y dice que dormían. Y entonces dice él que en el momento que sonaba, no sé, una alarma, ¿no? Una especie de trompeta, corneta, o que anunciaba que era el momento de despertar y volver a trabajar.
era el momento más desolador de todos. Salir del sueño y darse cuenta de que la pesadilla seguía ahí. Se incorporaban, se ponían los zapatos, no tenían calcetines, tenían los pies hinchados. Había personas que lloraban porque los pies se les seguían hinchando y sabían que mañana o pasado ya no iban a entrar en los zapatos y no les darían otros zapatos. Eso ya era el final. Otra nota que tengo aquí es que es muy importante para la logoterapia es la observación que hace Frankel de la risa, cómo se contaban chistes, se hacían chistes sobre su tragedia, sobre su condición. Y aquello les resultaba muy placentero, incluso al propio Frankel. Es cuando se da cuenta del poder del distanciamiento que uno puede hacer gracias a la risa del dolor personal, del dolor propio. Esa es una de las grandes contribuciones de Frankel, la importancia que tiene el sentido del humor como un elemento terapéutico. Una de las cosas que más anhelaba Víctor Frankel era la soledad. Dice que no hay nada más terrible que el estar obligado a convivir con otras personas día y noche durante días, semanas, meses y años. No había la oportunidad, él no tenía la oportunidad de estar solo consigo mismo. Y en una ocasión, él es trasladado a otro lugar. Y en ese otro lugar, por motivos que no recuerdo ahora, él tiene la oportunidad de estar un par de días en soledad. Y él describe ese momento como un momento maravilloso. La importancia, el valor del distanciamiento de la persona de la sociedad, de la comunidad a la que pertenece, la importancia de la vida privada, la importancia de la vida, de la intimidad. En algún momento, Frankel habla de cómo él iba caminando, estaban trabajando en esta carretera. Siempre, al parecer, están trabajando con pala, con pico y pala, haciendo hoyos, ¿no? Y viene uno de estos guardias nazi y toma una piedra y se la tira para indicarle que se fuera de ahí o que hiciera algo en otra parte, que se fuera con otro grupo, con un grupo de otros prisioneros que estaban en otra parte. Frankel describe aquello, bueno, lo describe con mucha nitidez y dice que para él, que recibió muchos insultos, incluso bofetones y escupitajos, dice que aquella piedra que le arrojó aquel soldado, que era un hombre muy joven, fue lo que lo desmoronó. Al parecer fue algo que lo tocó tan profundamente que lo recordaba muchos años después, ya en libertad, ya siendo el gran Víctor Frankl, y aquello lo conmovía hasta las lágrimas. Y dice que aquella piedra significaba mucho. Me trató como un animal, dice Frankl. No me habló, no me insultó. Si me hubiera insultado, es porque de alguna forma me consideraba su igual. Me tiró una piedra como si se la tirara un perro para espantarlo, pues. No quiso gastar palabras en mí. Y aquella realidad de que yo para él era menos que un ser humano fue algo muy difícil de tragar, algo muy, muy duro. Dice Frankel también
que, y esto es bien interesante, corrían rumores dentro de aquel campo de concentración donde se decía, el campo va a ser liberado, los soldados norteamericanos o lo que sea están rodeando aquí, están aquí cerca y se espera que para la Navidad de, no sé, del 43 vamos a ser liberados. Y había gente, dice Frankel, que lo creía de verdad. Entonces, comenzaba a vivir de una manera diferente. Comenzaba a vivir con alegría, se levantaba casi, casi de buen humor, hacía bromas, trabajaba con más intensidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba convencido, lo movía la fe. Entonces, conforme se iba acercando la fecha, cualquiera que ésta sea, y era evidente que aquello no iba a acontecer, entonces el reo empezaba poco a poco a perder ese entusiasmo que había ganado, hasta que llegaba el día y se confirmaba que evidentemente no iban a ser liberados. Entonces Frankel refiere a por lo menos un par de casos de personas que murieron ese día o un día después. Y a él aquello lo conmovió tremendamente, porque dice, ¿de qué tamaño es la influencia que puede tener la mente en nuestro propio cuerpo? Entonces, Frankel trata de racionalizar aquello porque es casi, casi esotérico, ¿no? Entonces dice, es probable que esta depresión masiva, repentina, hubiese generado una suerte de desplome del sistema inmunitario y entonces, como estábamos viviendo en un medio tan contaminado, tan sucio, la persona muriera de una infección masiva. No sé, da una especie de justificación a esto, perdón, muy tirada por los pelos, para decirlo mal y pronto, y con todo respeto, muy forzada. Pero él consigna estos hechos. Personas que al ver frustrada una gran ilusión que ellos mismos de manera irracional se habían creado, resulta que mueren sin justificación alguna. También habla de cómo se referían a quienes estaban muy mal y ya estaban a punto de morir, que renunciaban pues a seguir viviendo, se referían a ellos como los musulmanes. Muchos de ellos eran tomados, bueno, todos eran tomados y llevados a la cámara de gas. Y dice cómo había una especie de moneda, entre comillas, que funcionaba, que servía ahí en el campo, que eran los cigarros, el tabaco. Entonces, si hacían algunas acciones, les pagaban con unos cigarros. Entonces, yo los guardaba, dice Frankel, porque sabía que 3 o 4 me podrían dar una taza más de sopa, que en realidad la sopa era un caldo inmundo, que no tenía nada, era un caldo inmundo con un hueso, ahí era todo, ¿no? Pero yo reunía esos cigarros y los cambiaba porque yo pensaba, unas pocas calorías más pueden representar la diferencia entre la vida y la muerte. Yo tengo que extender mi vida lo más que pueda para tratar de llegar a la otra orilla. Llegue cuando tenga que llegar y si es que llega, ¿no? Por lo menos hoy, si puedo comer más, voy a comer más. Entonces él dice que había personas que él aprendió a reconocerlos porque eran personas que de pronto se sentaban a fumar un cigarro detrás de otro. Entonces sabía que esa persona simplemente había renunciado a seguir luchando. Y él cuenta el caso de una persona que se fumó un cigarro después de otro, después se acostó en el camastro, ahí en la litera, y de ahí no lo movió nadie hasta que llegó un guardia y lo mató con la culata del rifle.
delante de sus ojos. De ahí se deriva otro principio logoterapéutico, que es el principio de la razón, que es, digamos, el núcleo, ¿no?, del pensamiento logoterapéutico. Él lo hace diciendo, citando a Nietzsche, ¿no? Quien tiene un para qué vivir encontrará siempre un cómo, encontrará la manera. Por eso yo comencé el episodio de hoy hablando de el manuscrito y cómo él, mientras trabajaba con las manos ampolladas y los pies hinchados y una sed tremenda, siempre dice, la sed es algo omnipresente, él fantaseaba y él se imaginaba que saldría de ahí, que podría escribir otra vez ese libro y se imaginaba, y él toma nota de esto, se imaginaba delante de mucha gente. Siempre me imaginaba auditorios con mucha gente y yo me imaginaba hablando, haciendo esto que tanto me gusta, dice que es compartir el fruto de mis investigaciones, el fruto de mi experiencia como un psiquiatra, pues, ¿no? Como un intelectual también, un filósofo, un pensador. Entonces, a mí de pronto hacía que el día pasara. Y cuando venía de regreso a la barraca, decía, un día menos. He sobrevivido el día de hoy. Un día más que ha pasado y un día menos para que yo esté delante de ese público, compartiendo lo que yo quiero compartir. Entonces, lo digo esto con emoción ahora porque yo te estoy hablando a ti y estoy haciendo algo que me gusta mucho, que es comunicar. Y comunicar de libros que leo, de libros que me han ayudado a vivir. A Frankl, este libro imaginario en la cabeza le ayudó a vivir. Era un libro para vivir también, aunque el libro no existía. A mí el libro de Frankl, el que ha escrito, el que publicó y que se hizo eh, tan famoso, pues es un libro que me ha ayudado a vivir también, ¿ya? Y me permite comunicarme contigo. Y para mí eso es maravilloso, de verdad. Gracias, gracias a Dios puedo estar aquí. Y gracias a ti también. Yo no sé quién estará escuchándome, quién estará hasta aquí. Yo advertí que sería un episodio largo, que los episodios van a ser largos, que quiero que sean así, que es parte de la idea, ¿no? Bueno, hay otros detalles del confinamiento que me quedaron muy grabados, a pesar de que no lo tengo aquí en mi libro, en mis cuadernito de notas, ¿no? Por ejemplo, él no sabía si su esposa vivía, su esposa había sido muerta ya, él perdió a su familia. Él era un hombre prácticamente recién casado, estaba viviendo pues esos años maravillosos, ¿no? De las familias, de las parejas que se aman y que deciden hacer una vida juntos. Mm, y él le hablaba a la esposa, él le hablaba mentalmente, por supuesto, y esa conversación le ayudaba a vivir. Y él dice que en un momento está hablándole y en un montículo de piedra y tierra que estaba a la vera, llegó un pájaro y se paró ahí y empezó a cantar. Y él se conmovió hasta las lágrimas porque lo entendió como un mensaje y recuerda aquel canto como el canto más hermoso de un ave que él haya escuchado. Después tuvo otra epifanía. Dice que la percepción estética es algo que no se perdía. Y entonces había atardeceres bellísimos. Y en una ocasión dice,
veníamos molidos, molidos. Estábamos tumbados sin hablar, no teníamos fuerza para hablar. Todos habíamos perdido 20, 30, 40 kilos, éramos unos esqueletos. Estábamos con los ojos cerrados, y si yo estaba con el antebrazo cubriéndome los ojos, boca arriba, jadeante. Y en eso, un hombre empieza a gritar y dice: vengan, vengan a ver esto, vengan a ver esto. Y todos se paran. Y lo que el hombre quería que sus compañeros vieran era el atardecer, un atardecer, un crepúsculo bellísimo. Y les dice: vean a ver vengan a ver esto, qué maravilla, qué belleza, qué belleza. Y entonces dice: qué bello podría ser todo, qué bello podría ser todo esto. En el tiempo que estuvo Frankel ahí, fue, como he dicho antes, movilizado a otras partes. En una, en uno de estos traslados, narra cómo pasan por, por una ciudad y alguien quiere que lo dejen, que le permitan ver, porque van a pasar cerca de la calle donde él había crecido. Y no le permiten los demás. Lo echan a patadas, empujones los propios compañeros, ¿no? Y Frankel habla de esto como algo que lo conmueve profundamente. No tanto la vileza de esta gente, sino la importancia que este hombre le atribuía a ver por unos segundos esa calle donde él había sido tan feliz. Luego Frankel habla de cómo, de acuerdo a la política que él había establecido, si le decían ve para allá, iba para allá. Si le decían ven para acá, venía para acá. Entonces dejó de especular. Y entonces este hombre, el jefe ahí, un guardia, dijo: fulano, sutano, mengano, perengano, van a ir a otro campo porque van a hacer no sé qué labores ahí. Entonces ellos pensaban que los iban a llevar al horno. Entonces algunos hombres empezaron a hablar de esto. Entonces de pronto dijo este militar, dijo que si alguien no quería ir, o abrió la posibilidad. Entonces hubo manos que se levantaron y los quitó de ahí. Y ahí mandaron a Frankel. Y él aceptó. Resulta que a los otros hombres les dieron unas tareas infames. Los mandaron a trabajar de noche. Lo que para, para ellos, Frankel dice, no explica muy bien por qué, o no lo recuerdo, era sinónimo de muerte. Los que trataron de salvarse se estaban condenando sin saberlo. Y dice, nos subieron, nos llevaron, nos bajaron, y era verdad. Estaba en condiciones mucho mejores, podía dormir más a gusto, tal y cual. Era verdad. Y aquellos habían, sin saberlo, por supuesto, habían renunciado a eso, tratando de salvarse. Y dice, y unos días después estaban muertos. ¿Qué podemos nosotros sacar de esto? Las decisiones que tomamos queriendo salvarnos pueden matarnos, o viceversa. No sabemos lo que va a ocurrir. No sabemos, no podemos saberlo. Dice Frankel que a lo largo de todo el tiempo que estuvo ahí,
hubo 4 o 5 ocasiones en las que el destino parecía intervenir. Aunque claro, eso del destino se entiende a toro pasado. Sí, pero en ese momento yo pasaba una cosa, bueno, tú quieres ir, bueno, iba y resulta que me salvaba por decir, bueno, por decir que sí, que sí a todo, ¿no? Y luego empiezan a escuchar cañones cercanos. El fin es inminente y ya no era una especulación, era una realidad. El fin es inminente, los aliados están acercándose al campo y entonces se da cuenta que hay un caos, al parecer hay una desbandada y algunos de los últimos soldados que se quedan ahí cuidándolos le dicen a Frankel y a otro hombre que vayan y entierran un cadáver que estaba ahí. Entonces van y lo entierran y se dan cuenta que ya no hay seguridad. Y entonces deciden escapar. Pero algo sucede en ese momento, no recuerdo qué, que impiden que escapen. Y esto es importante porque después viene la Cruz Roja. Llega un camión de la Cruz Roja para tomar control del campo de concentración. Dice que los guardias se quitan la ropa y se visten de paisano, pues de civil. Y dice, este fulano que apenas hace 3 días nos está matando a culatazos, estaba haciéndose el simpático ahora contando chistes y dándonos barras de chocolate y cigarrillos. Llega entonces este camión, llega un oficial ahí y les dice que ahora ellos han tomado control del campo de concentración y que ellos son la autoridad. Y entonces dice que va a llevarse a algunos fuera de ahí. Obviamente todo mundo quiere salir, dejar atrás todo aquello, ¿no? Entonces dice que a él no lo escogen, ¿no? Y dice, bueno, ni modo, se queda ahí. Y dice que otras personas, los reos, bajaban algunos y se subían ellos. Los arrojaban así, con violencia. Iban dando, o sea, encendieron el motor del camión, iban aplaudiendo, dando gritos, vítores, cantando. Y se van. Se fueron. Al día siguiente se enteran de que había unos nazis ocultos ahí en el bosque cercano y los habían emboscado. Entonces después van hasta ahí a rescatar los cadáveres. Los habían matado a todos y les habían prendido fuego. Y dice que él reconoce a algunos. No sé si por la ropa, por la apariencia, pero chamuscados ahí quemados. Otra vez la misma condición. Aquellos que bajando a unos a golpes para tratar de escaparse de ellos, les estaban dando la vida y ellos estaban dando la muerte. Y yo, dice, como pues yo estaba nomás ahí viendo para todos lados, pero resulta que me había salvado sin saberlo. En ese momento me había salvado sin saberlo. Bueno, esto ya se va haciendo un poco largo. Simplemente mencionar algunas cosas más que recuerdo ahora. Por ejemplo, Frankel dice que
él recuerda mucho cuando tenía que hablar con los oficiales de la SS, de las SS. Dice, siempre recuerdo mucho pararme delante de uno de estos hombres. Y recuerdo mucho, dice, eran como el ser humano perfecto para mí. Dice, no se les movía un pelo. Estaban perfectamente duchados. Olían a colonia, olían a perfume. No tenían una mota de polvo, un poco de fango, de lodo en sus botas. Verticales, jóvenes, rebosantes de salud. En cambio yo era un animal hediondo, hirviendo de piojos, con sarna. Y ese contraste lo encontraba profundamente insultante a mi persona. Sentía que me aplastaba esa distancia. La dignidad humana, la noción de la dignidad humana se hacía presente en esas condiciones de contraste máximo, evidentemente. Cosas curiosas que yo recuerdo, además de la que ya mencioné, la falta del líbido, ¿no? Del deseo sexual, dice, nuestros dientes mejoraban su salud, nuestras encías estaban más sanas que nunca. ¿Por qué? No lo sé, lo tengo subrayado porque me llamó mucho la atención esto. Bueno, después llega la liberación, después de muchos años de sufrimiento y duro trabajo, y esa es la fase 3. Y Frankl fue liberado y dice que siempre él había pensado que al ser liberado sería el hombre más feliz sobre la tierra. Y dice que él se dio cuenta que ya era libre, pero que en realidad no era el hombre más feliz sobre la tierra, que distaba de serlo. Eh, dice que aquello era una especie como de arrastre, ¿no? De algo que arrastraba fuera del campo, ese entumecimiento espiritual que le impedía degustar la vida, la felicidad, el sentido de la vida. Entonces dice que se dio cuenta muy pronto que tenía que reeducarse, que tenía que reaprender a disfrutar la vida. Dice que decía, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, y que escuchaba aquella frase en su cabeza y que aquella frase, muchachos, le parecía que carecía de sentido. Después dice que al llegar a su lugar de origen y al conocer o al ver a personas que habían sobrevivido a la guerra también, se da cuenta que él abrazaba, no sé, la idea de ser recibido como un héroe, ¿no? De ser recibido, no sé, con aplausos, con abrazos, con besos, con algún banquete. Y cuando llega a su lugar, dice que esto después corroboraría, es algo que muchas personas, muchos sobrevivientes vivieron. Resulta que se dio cuenta de que no era así, de que a la gente le importaba poco y menos lo que había pasado. Después dice que al contar la crónica de lo vivido dentro del campo de internamiento, de pronto la gente, sus interlocutores, frecuentemente respondían diciendo, yo también sufrí, aquí también fue muy duro. Y aquello le provocaba una, una especie de odio, una reacción negativa, ¿no? Además, dice que en su caso particular llegó y
y todos aquellos que él imaginaba, sus seres queridos, la esposa, estarían esperándolo y se reuniría con ellos y buscaría y encontraría la manera de seguir la vida. No estaban para él, habían muerto. Estaba prácticamente abandonado y solo en la vida. Y aquello le provocó una desilusión tremenda. Finalmente, Frankel termina su libro estableciendo algunos principios. Este es un añadido, un agregado que hace cuando el libro tiene éxito, entonces se le pide que elabore más sobre la logoterapia, que él ya estaba aplicando, ¿verdad? Ya estaba su teoría, su terapia, tomando cuerpo y dando frutos, porque estaba siendo aplicada a la terapia psicológica. Entonces, hay algunos principios que él establece, ¿no? Eh, hay una frase famosa del libro de Frankel que no he mencionado, que ahora me acaba de venir a la cabeza. Dice, ahí, en el campo de concentración, dice, me di cuenta que muchos de los capos pues eran judíos como yo, y eran tremendos, eran lo más terrible, nos agarraban a golpes a todos, y querían congraciarse con los nazis. Y yo también vi a guardias nazis llorar, emocionados, contemplando aquel horror. Aquello es paradójico, es absurdo y en modo alguno trata de minimizar el horror de un régimen bestial. Pero Frankel dice algo que es muy sensato. Dice, entonces me di cuenta con toda claridad que en este mundo hay solo dos tipos de personas. Hay solo dos clases de personas que yo acepto. Deja tú la religión de lado, la raza, la condición, la preferencia sexual. Deja tú de lado cualquier característica. Dice, a mí hay dos tipos de ser humano que a mí me interesa conocer e identificar. Dice, la buena gente y los hijos de puta. Y a mí aquello me quedó muy grabado. Creo que, creo que tiene razón. Algunas características de, de este libro son las siguientes. Dice, por ejemplo, la muerte siempre causará un gran susto para aquellos que no han vivido lo suficiente. Vivir es liberarnos del peso del temor a la muerte. Si en ti no existe la posibilidad de cambiar el rumbo que te causa dolor y sufrimiento, siempre podrás elegir la actitud más acorde para sobrellevar ese sentimiento. El hombre siempre estará sujeto a su pasado, pero no lo convertirá en un esclavo si éste no quiere. Claro, por supuesto, tiene que ver con lo que yo he dicho antes. El hubiera es a convertirte en esclavo de ese pasado. Un pasado que ya es, como todo pasado, inaccesible. No tiene sentido alguno. No tiene ninguna razón el tratar de estar ahí pensando, cambiando pasados, cambiando las estupideces, las torpezas que cometimos. Eso ya no tiene remedio. Lo que tiene remedio es el futuro. ¿Cómo vamos a vivir los días que nos quedan? Es una de las grandes enseñanzas de don Víctor Frankl. Para conseguir metas personales es mejor dedicarse a otros aspectos que nos generen eh, interés. Y eso tiene que ver con un esquema de valores que él plantea, los valores de creatividad, ¿sí? Él habla de los valores actitudinales, ¿sí? Él habla de los valores creativos también. Los valores
actitudinales son los valores que nos permiten enfrentar situaciones difíciles. em, Permíteme un segundo. Es que se me olvida la- el tercer tipo de valores. Em, Vamos a ver. Dice creación. Sí. Bueno, los valores actitudinales es resistir, ¿no? Resistir cuando las cosas van mal. La entereza, es un poco el estoicismo. Ya acabo de ver los que se me habían olvidado. Bueno, esos son los valores actitudinales. Los valores creativos que he mencionado son los valores de creación, hacer cosas. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Qué haces? ¿Qué haces con las manos? ¿Qué haces con tu boca al hablar, al decir, al construir? ¿Qué estás haciendo? Eso es fundamental. Eso es importantísimo. Para mí, el estar aquí delante de ti ahora es ejercer los valores de creatividad. Y los valores, el tercer grupo de valores que se me había olvidado, que tuve que googlear ahorita, son los valores de experiencia o experienciales. Estos tres valores nos permiten descubrir el sentido de la vida, que es trascendencia. Los valores experienciales son los valores de la vida vivida conscientemente. Yo mismo estoy encarnando aquí valores de tipo experiencial, no solamente creativos, al tener notas, al tratar de expresar con claridad lo que estoy pensando, qué sé yo, ¿no? No, estoy viviendo, estoy vivo, esto es parte de mi vida. Esta no es una actuación. Yo no he venido aquí a actuar siguiendo un guión, no hay un director, no hay un camarógrafo, no hay nadie. Soy yo hablando, reflexionando, pensando sobre cosas que reflexiono y pienso todo el tiempo. La única diferencia es que ahora hay una cámara y tengo este micrófono aquí en este artefacto, ¿ya? Nosotros siempre podemos abrirnos a la conciencia del momento presente. Y cuando nosotros hacemos eso, cuando nos volvemos plenamente conscientes, estamos activando los valores experienciales. Siempre, donde estemos, aquí y ahora. Aquí la vida está. La vida es aquí y ahora, ahora mismo. Aquí tengo frío. Está haciendo frío. No estoy cómodo ahora. Pero ¿quién soy yo para quejarme del frío? Después de lo que hemos hablado de Frankel y de un montón de personas ahora mismo en el 2022 que padecen frío, que está pasando en Ucrania, en la guerra y en otras guerras, en otros desplazamientos, en otras migraciones, en otra gente sufriente. Hay un sitio al que yo voy, donde trabajo muy a gusto. Y yo llego y me siento y pongo mi computadora y un teclado, que lo tengo aquí, que me gusta mucho. Me gusta mucho por el ruido que hace. eh. Es como esos teclados de los años 90, ¿no? Entonces me gusta mucho. Y me siento ahí y tomo un café y me siento. Y cuando ya está todo listo, eh, empiezo a tomarme el café y empiezo a escribir, ¿no? Empieza la, esta reflexión con los dedos, ¿no? Y soy feliz, pero no soy feliz así de dientes para afuera. No, señoras, señores, soy inmensamente feliz. Y me cuesta $2 la felicidad. Es más, a veces me cuesta así, cero. $0, 0 centavos. Hay un, hay un parque aquí cercano al que voy
Bueno, ahora ya no porque ya está, el clima no está adecuado, pero camino ahí unos 2 kilómetros, 3 kilómetros. Es un parque que tiene un perímetro pues grande y en el verano y en la primavera aquello es un lugar maravilloso. Es muy bello, hay muchos girasoles, hay corrales donde hay caballos y andan ahí retosando los caballos. A veces si tengo suerte veo ahí a los dueños que andan montando. Hay unas chiquillas ahí que no sé si sean las hijas de los dueños de los caballos, pero andan a veces moviendo ahí a las bestias. Yo me siento, ahí hay unas bancas, me siento a contemplar todo aquello. Y a mí me parece que es la vida que está ocurriendo. Y aquellos instantes tan humanos y tan simples, a mí me parecen que son un anticipo de la eternidad. El hombre se autorrealiza, dice Frankel aquí en otro subrayado, cuando descubre el verdadero sentido de su vida. ¿Cómo va a descubrir el sentido de su vida? Pues a través de estas vías que él propone, ¿no? La resistencia, los valores de actitud, la experiencia consciente, la toma de conciencia, ¿sí? Y la creación, la creatividad. Y eso me recuerda a Maslow, ¿no? También. Pero a diferencia de Maslow, al que critica eh, respetuosa y caballerosamente Frankl, dice, mira, Maslow habla de la autorrealización en la cumbre de la pirámide, ¿no? Luego hablamos de Maslow. Dice que primero hay que llenar la panza, ¿no? Las necesidades básicas, la pirámide de las necesidades humanas. Necesitamos llenar la panza, luego tenemos que tener relaciones con otras personas, así hasta que llegamos a la autorrealización. Dice, dice Frankel, pues mire usted, señor Maslow, yo en el fango y en medio de un campo de concentración, yo pensaba en la autorrealización y comía cáscaras de papa sobre el carbón, cáscaras que yo robaba, hurtaba. Y era una especie como de chips, ¿no? Y a mí, para mí aquello cuando lo conseguía era un lujo. Y tomaba una especie de sopa que era un caldo de hueso. Y si tenía suerte y el que estaba sirviendo era mi amigo mío, metía la mano hasta el fondo. Me tocaban dos y si era muy afortunado, tres garbanzos. Y en esas condiciones yo pensaba en la libertad, en el sentido, en la trascendencia. Entonces Frankel cree que en realidad la distancia entre el hombre y el sentido es mínima y no importan las circunstancias que ocurran, siempre tendremos la oportunidad de autocumplirnos, de descubrir ese sentido. Porque el sentido de la vida, y esta es una de las bases de la logoterapia, no es algo que uno cree, es algo que uno descubre. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es? Yo quiero llegar al final dejando esta pregunta sobre la mesa, que es la pregunta que nos deja Frankel, que nos invita, que, nos, que Frankel nos invita a pensar pues en esa pregunta. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Habla de valores, ¿sí? La logoterapia es trágica, ¿no? Habla del dolor, el sufrimiento y la muerte. Tres demonios que no nos podemos quitar de encima. Dolor, sufrimiento y la muerte. No, no puede ser dolor, es algo más. Ahora les voy a decir, voy aquí a mis apuntes. Dolor, sufrimiento. Culpa. Siempre se me olvida. Sufrimiento, la culpa y la muerte. La culpa nos liga al pasado. La muerte es una condición propia de nuestra naturaleza. Y el sufrimiento, pues, es parte de la vida. El sufrimiento está aquí y ahora también.
es parte de la condición humana. No puedo cambiar aquello que me rodea, las circunstancias. Mira, si hace frío me pongo esto y ya me tapo, ¿no? Pero si no tengo esto, ¿cuántas cosas no tengo yo? La carencia es parte de la condición humana. Y en la medida en la que yo esté alimentando mi cabeza de deseos, pues más grande va a ser mi satisfacción. Entonces, el sufrimiento sea en cosas cotidianas, triviales, como por ejemplo voy a un restaurante, me encanta comer este platillo. A ver, usted, señor mesero, tráigame esto. No, fíjese que ya no lo servimos. ¡Ah! Te dan ganas de arrancarte la cabeza, si eres un poco neurótico, ¿no? Estas estupideces son parte del sufrimiento de lo cotidiano. Hasta el hecho de que vas con un doctor y te dan un diagnóstico terrible, ¿no? Es parte de la condición humana el sufrimiento. Sufrimiento, culpa y ¿qué? Muerte, ¿no? Sufrimiento y culpa y muerte. La condición trágica del ser humano. Pero a pesar de esto, nosotros podemos descubrir desde la voluntad y desde la libertad responsable, que esa es la gran enseñanza de este libro. Podemos descubrir ese sentido que nos plenifica, un sentido trascendente y planificador. Yo admiro muchísimo y envidio a los místicos, porque yo siempre he creído que es la mística, ¿no? La experiencia, la vivencia de lo espiritual, de lo religioso, la copa última que sacia toda la sed. La psicología positiva, el doctor Martin Seligman, del que hablaremos aquí alguna vez, habla de 3 tipos de felicidad o 3 tipos de 3 maneras de alcanzar la felicidad. Primero, el placer. Cómete un pedacito de chocolate y ¿no han visto que hay gente que come y baila? La felicidad te hace bailar. El problema es que es como un cohete, sube y baja. Es muy rápida, pero baja. Y entonces necesitas más chocolate. Me voy a tomar otra cervecita. Voy a hacer. Y eso es altamente peligroso porque corrompe, ¿no? Corrompe. El segundo tipo es un poco más complicada, pero no deja de ser una vía centrada en uno mismo. Y es el reconocimiento. Ser reconocido por el otro. Por ejemplo, en el ámbito profesional. Gente que trabaja. Y se ve. Mis títulos. Yo soy yo, doctor. Pero no se te ocurra no decirme doctor porque te voy a agarrar a garrotazos. El reconocimiento. Y la tercera vía, que es la que a mí me interesa, es la de el servicio. Lo que las religiones nos han dicho durante milenios, ¿no? Servir a los demás, dice Seligman, es la vía más segura para alcanzar una felicidad no solamente honda, sino además duradera. Sobre la felicidad, Frankel nos dice lo siguiente. La felicidad es como una mariposa, porque si insistes en perseguirla, ella volará y se irá más lejos. Si centras la atención en otros aspectos, esa mariposa volará y se posará sobre tus hombros sin tener que ir tras ella. La felicidad se posará en ti porque forma parte de la vida y no siempre estará presente. Eso me encanta de Frankl. No está prometiéndote mundos de unicornios y arcoíris. No te dice la felicidad a veces no estará. A veces toca sufrir. ¿No han visto ustedes a los fanáticos deportivos que cuando pierde su equipo ahí lloran? Pues a veces toca sufrir, a veces toca perder. ¿Ya? Pero Frankl dice, no busques la felicidad, no la persigas.
No busques la felicidad. Haz cosas más sensatas como ir a ver los caballos, los girasoles, sentarme frente al fuego a leer, ir al lugar donde me gusta tomar ese café. ¿Qué te gusta a ti hacer? Hablarle a la amiga, al amigo, jugar con los hijos, jugar con tus mascotas, leer, leamos. Yo comencé hablando hoy de que los libros, la lectura es una de las formas de la felicidad. Escuchar podcast que te guste, ver películas que te guste, dormir, descansar, disfrutar de tu tiempo, disfrutar la vida, disfrutar de tu cuerpo, bañarte, asearte, qué sé yo. La vida es un abanico de posibilidades infinitas. Aquel hombre que sufre constantemente, decía Frankel, es porque no se conoce lo suficientemente bien. Es porque no se ha ido a pasear, no se ha ido a caminar. Es porque no ha creado, porque es un perezoso. ¿Saben que yo tengo algo contra los perezosos? Perdón, qué feo ruido hice. Le voy a quitar esto para que no haga ese ruido. Yo tengo contra los perezosos, muchachos, un asunto pendiente. Porque nos privan de su talento. Bueno, tienen derecho a hacerlo, ¿no? A ser perezosos. Nos privan de su talento. Pero al no hacer nada, están despreciando la vida de los valores creativos, que es fuente de sentido, fuente de trascendencia. En la medida que expresemos la libertad espiritual, valoraremos más la belleza del arte, valores experienciales, la belleza estética, los reos ahí viendo el atardecer maravilloso y cayendo casi de rodillas ante la belleza. ¿Qué diría Maslow de estos desarrapados que pesaban 30, 40 kilos de huesos, con las manos y los pies deshechos, llenos de sarna, maravillados, emocionados hasta las lágrimas al contemplar la belleza del atardecer? El espíritu humano es un misterio gozoso. El verdadero sentido de la vida es saber llevarla, dice Frankel. Esa es la sabiduría que él nos propone. Nos da un mapa de la sabiduría, muy simple, muy sencillo. Haz, resiste y disfruta. Haz, resiste y disfruta. Bueno, aquí me voy a detener. Yo quiero que te quedes con esto. Perdóname si fui muy pesado, perdóname si no supe expresar el gran contento, el gran disfrute y la gran emoción que esta obra del doctor Víctor Frankl ha significado para mí. Yo te invito a que te acerques a ella. Es un libro que se lee rápido. Yo te invito a que lo leas y te invito también para que te suscribas a este canal. Por aquí por acá. Suscríbete a este canal. Dale clic a la campanilla ahí y sobre todo déjanos un mensaje. Déjanos un mensaje. Déjame un mensaje. Que aquí solamente soy yo, no hay nadie más. No sé por qué dije déjame. Déjame un mensaje para conocer de ti, para saber quién eres. Y sobre todo, si tienes algún libro que quieras, que te interese que yo comente aquí, pues adelante, puedes hacerlo, lo voy a considerar. Recuerda los temas que trato aquí, del management personal, del desarrollo personal, de la filosofía de la persona. Yo creo mucho en el poder de la palabra y yo creo mucho en la tecnología para poder comunicar, para poder invitar a otras personas a que participen y que se unan a este círculo
de libros, de gente que ama estos libros para vivir. Hasta pronto.